Cordial saludo, bienvenidos a un capítulo nuevo de Aprendenia.com. Hoy queremos hablar sobre cómo ha sido la aplicación del estándar de las NIAS en un país vecino como es el Ecuador. Contamos con la grave presencia del ingeniero empresarial Xavier Mármol Blum, quien es ecuatoriano, vive en la ciudad de Guayaquil, quien es contador público autorizado y es poseedor de la firma Mármol Blum Auditoría y Consultoría. Queremos darle la bienvenida a mi doctor Blum a nuestro país, cordial saludo. Por favor, coméntenos quién es Xavier Mármol, por favor. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Xavier Mármol es un profesional, ingeniero empresarial, contador público autorizado, especializado en finanzas, con estudios en el Ecuador y en el exterior. Formé una firma de auditoría y consultoría llamada Mármol Blum. Esta firma tiene más o menos 38 años. Hemos estado constantemente en el mercado, tenemos un grupo selecto de clientes, no queremos cantidad sino calidad, que eso es lo importante. Excelente. No. Y cuando hablamos de calidad, estamos hablando de clientes pues correctos, que quieren las cosas que se hagan bien, no como ciertas personas que quieren que se acomoden las cosas, sino lo que sale, sale, y lo que sale se reporta a las autoridades. Perfecto. Porque somos auditores calificados por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Perfecto. Una de las tantas calificaciones que tenemos. Pero como estamos abordando el tema de auditoría, nos enfocamos a eso. Ok, perfecto. Excelente Bien. intervención. Bueno, estamos a las puertas de las NIAS en Colombia. Ya es un tema que hemos aplicado este año y por obligación va a ser el siguiente año, 2018. Queremos aprender cómo se ve, aparte de nuestro país, que es un tema de obligación, cómo es la aplicación que se está haciendo en otros países. Bueno, doctor Blum, coméntenos un caso técnico de auditoría, cómo ha sido esa aplicación de ese estándar en Ecuador, cómo ha sido su evolución. Ya. A raíz de la aprobación de las NIF, de las Normas Internacionales de Información Financiera, obviamente pues tenía que venir también pues las NIA. No pueden ir por separado. No son separadas, ¿no? Exactamente. No. Si ya las compañías se acogen a las NIF, ya sea pymes o plenas, las auditorías pues tienen que hacerse bajo ese esquema, ¿no? Y a su vez pues encuadrado en lo que son las NIA. Pero una preguntita, mi doctor Blum. Mármol. En Ecuador también es obligatorio las NIF Sí, también. por supuesto. ¿En qué año se aprobó? Ya, a raíz del año 2009 que se aprobaron las NIF, se aprobaron las NIA. Igual que acá en Colombia. Acá Exactamente, también. sí. Perfecto. Sí. Previamente hubo un intento, pero el gobierno de aquel entonces pues dio la oportunidad, primero un año, después otro año, por la implementación, hasta que en el 2009 por fin arrancamos, ¿no? Entonces, básicamente pues tenía que ser en forma paralela, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo ha sido esa aplicación? ¿Cómo fue ese cambio de la contabilidad tradicional, auditoría tradicional, al tema de normas internacionales? Bueno, en términos generales, en algunos casos todavía no se entiende, soy honesto. O sea, cuando hemos hecho revisiones, hemos hecho auditorías, muchas empresas sí están encuadradas dentro de la normativa, ¿no? Otras más o menos, otras todavía no. O sea, no la entienden o no la quieren aplicar, pero en fin, eso ya es un asunto pues que cuando ocurren esas situaciones uno tiene que reportar esas anomalías a la autoridad competente, en este caso, ¿no? Que sería la Superintendencia de Compañías. Claro, acá en Colombia tenemos lo mismo, o sea, tuvimos una aprobación que fue mediante la ley 1314, de las cuales autorizan todos estos estándares y igual entran las NIAS a aplicar.
Ha sido un proceso algo lento, ¿no? Porque ya estamos en 2017 y algo que se aprobó en el 2009, ¿no? Así es. Igual pues nos parecemos pues por ser latinos, mejor dicho. Así es. Bueno, un caso práctico que ha tenido en esa aplicación allá en una entidad suya, que ha tenido como ese cambio, o sea, ¿qué puede notar en esos cambios de un estándar a otro? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay un mayor ordenamiento. Perfecto. ¿No? En segundo lugar, se sobreentiende, se supone, y en muchos casos así es, la información pues es mucho más clara, es una información pues mucho más directa, ¿no? Mucho más estandarizada, ¿no? Aunque también he notado que cada país, por sus particularidades o tal vez por la influencia legal, tienen sus propias normas. O sea, no todas las normas son exactamente iguales como deberían. Por ejemplo, el caso, por nombrar Venezuela, tiene sus normas, sí. Colombia tiene sus normas, Perú tiene sus normas, Ecuador tiene sus normas, Argentina recién está entrando en las normas internacionales, Chile es uno de los pocos países que tiene la normativa, la respeta y la está llevando en forma muy eficiente. Pero creo que es de manera voluntaria en Chile, ¿no? ¿O ¿Perdón? ¿Es voluntaria también en Chile? ¿Voluntaria o es obligatoria? No le sabría decir. Yo tengo entendido que es obligatorio. Obligatorio. Tengo entendido. Ok, perfecto. Bueno, acá tenemos en Colombia una particularidad. Hablando con usted tiempo atrás, veo que en Ecuador no lo hay, que es el caso de revisor fiscal. Nosotros contamos acá con la parte contable, ¿cómo se mide? Contador, auditor interno o externo, depende de lo que se quiera contratar, y el revisor fiscal. El revisor fiscal aquí es el que, pues, mediante su firma, le dice al Estado que todo se lleva correctamente. ¿Allá tienen alguna figura parecida al revisor fiscal acá en Colombia? ¿O? Sí, hay la figura del comisario de cuentas. Comisario de cuentas. Comisario de cuentas. Eso lo exige la superintendencia de compañías. Pero ese comisario tiene una particularidad. No necesariamente tiene que ser un contador público. Puede ser cualquier persona entendida en números o de cualquier otra profesión parecida o sin necesidad de tenerla, y es la persona que emite un informe sobre más que nada la parte patrimonial de la empresa. No, es un informe pues muchas veces un poco corto, en él también incluye si la empresa pues le ha ido bien, no le ha ido bien, el por qué, etcétera, etcétera. Pero en todo caso no es similar a una auditoría. Para las empresas que están controladas por la Superintendencia de Bancos en nuestro país, el mismo auditor externo es el comisario. Entonces ahí sí hay evidencia y pruebas de auditoría. Cuestión que respeto porque es la normativa legal, pero personalmente no estoy de acuerdo. El comisario debe ser uno y el auditor externo otro. Sí. Ahora, si ya hay un auditor externo, no veo la necesidad del comisario en el caso ecuatoriano. No estoy refiriéndome al caso de ustedes, porque ustedes tienen una situación muy particular con esto. Aparte de eso, hay empresas que por su volumen, por su tamaño, por su necesidad, tienen auditoría interna. El informe de auditoría interna es un informe que debería ser para los accionistas, los dueños de la empresa o la máxima autoridad. Pero ese informe no es un dictamen, porque no es para terceros, sino simplemente es a nivel interno. Una buena auditoría interna, obviamente que va a abaratar o va a economizar costos de una auditoría externa si es que la hay. Porque en este caso el auditor externo es la persona que tendría que calificar la trayectoria del auditor interno, y si la ve pues que es óptima, puede ciertos trabajos tomarlos como base para continuar
con el de él. Eso abarataría costos. Hay casos pues que auditoría interna está por un lado, auditoría externa por otro, porque también hay una situación que es muy importante. Hay empresarios que ven al auditor interno como para cuestiones operacionales, para cuestiones de procedimientos, inclusive lo incluyen en cuestiones administrativas que no debe ser, porque o es operacional o es administrativo. O es administrativo, ¿no? exactamente. No, y el auditor externo lo ven como un profesional que va a emitir una opinión sobre la información financiera. Entonces, tienen dividido las funciones. La base principal del auditor interno, pues, es el estudio de evaluación del control interno, más que nada. Para el auditor externo, en cambio, sí le sirve, pero no a la misma medida que el auditor interno. El auditor interno más se basa en el control interno propiamente. Ok. Sí, algo muy similar vivimos acá en nuestro país. Lo que interesante es que el comisario puede ser cualquier profesional, ¿no? Acá O es... no profesional. O no profesional. Acá tiene que ser un contador público para ser revisor fiscal. Esa es una de las condiciones debido pues a la experticia, la experiencia, el conocimiento, al tema de la fe pública, que es la firma que tenemos nosotros como contadores. Exactamente. Interesante concepto. Bueno, en Ecuador, ¿cómo se mira la responsabilidad del auditor, doctor Mármol? ¿Cómo se mide el alcance de la responsabilidad del auditor como tal? Ya, ante todo una aclaración. Si hay una restricción para el comisario, por ejemplo, no puede ser cónyuge de consanguinidades. Sí. Okay. De algún funcionario de la gerencia, del socio, o ser un proveedor, ser un cliente. Hay ciertas restricciones y más que nada pues la que tiene que ser una persona que pueda ejercer libremente el comercio. ¿Pero eso es una norma interna o se basa en el código de ética para tomarlo? No, eso está en la ley. En la ley de compañías. En la ley de compañías. Sí. O sea, esa es la limitación que tiene el comisario. Bueno, volviendo a la otra pregunta, me decía... la responsabilidad del auditor, ¿cómo lo ven en las responsabilidades del auditor? ¿Cómo lo ven en Ecuador? Bueno, la responsabilidad del auditor... ¿O qué alcance tiene él en la auditoría, mejor dicho? Ya. La responsabilidad del auditor, pues, es obviamente legal, moral, ética. Si un auditor es detectado participando en alguna irregularidad, cuando hablo de irregularidad estoy hablando pues de hacer algo indebido a conciencia. Sí. Este profesional o estos profesionales automáticamente son suspendidos, se les suspende la licencia, porque para ser auditor externo hay que calificarse en una de las superintendencias que le corresponda. Le suspenden la calificación, inclusive pues hay una extensión penal, tienen sanciones, no solamente de multas, sino que podrían llegar en determinado momento, si es muy grave la cuestión, a prisión. ¿Qué entidad vigila eso? O sea, ¿quién vigila al auditor que se hacen las cosas debidamente? La Superintendencia de Compañías, Mercados y Valores, a todas las empresas que están obligadas a llevar auditoría, y la Superintendencia de Bancos a todas las compañías o empresas financieras, es decir, bancos. Ellos son los encargados de vigilar eso. Ok, perfecto. Inclusive con los dictámenes hay que cada año pues presentarlos a la superintendencia, es decir, por una parte lo presenta la empresa auditada a la superintendencia que le corresponde, por otra parte el auditor externo presenta un informe, obviamente que debe coincidir, a la entidad que corresponde. Esa es una forma de controlar. La otra es que las superintendencias le exigen a los auditores, por ejemplo, los papeles de trabajo. No, los papeles de trabajo son examinados por inspectores o auditores de las respectivas dependencias que tienen conocimientos, muy buenos conocimientos, y conocen perfectamente
qué es lo que tiene que hacer un auditor externo, cuáles son las obligaciones, sobre todo en el sentido pues, de documentos, papeles, evidencia, programas, planes, evaluación del control interno, cómo fue conformado el informe, la evidencia suficiente, competente, etc. En la parte del informe, ¿ustedes están basando en las NIAS ya? ¿O hay un modelo interno por el país de ser Ecuador, por ser Ecuador? No, ya estamos por las NIAS. ¿Sí? Estamos por las NIAS. Es decir, a partir del 15 de diciembre del 2016, ya tenemos que acogernos todos, o deberíamos acogernos todos, al informe, pues, de acuerdo a las NIAS. A las NIAS como tal. Ok, Así perfecto. Bueno, hablando de estándares internacionales, doctor Mármol, ¿cómo ha sido esa relación entre las normas, entre las NIF, hablemoslo claramente, las NIF, la parte tributaria y de ustedes desde la óptica de auditoría, cómo han visto ese empalme, esa conversión? Ya. Bien. Por un lado, la superintendencia, para poner un ejemplo de compañías, Sí, nos exige que nos encuadremos en NIF. ¿No? Por otro lado, el Servicio de Rentas Internas, que es el órgano regulador o más que nada recaudador de impuestos en nuestro país, ellos tienen su normativa tributaria. Hay cosas que la han aceptado de las NIF, otras no las han aceptado. Se sobreentiende que no han aceptado lo que realmente a recaudación no les conviene. Si la NIF, por ejemplo, le ahorraría impuestos a alguna empresa, obviamente esta entidad recaudaría menos. Entonces, ellos sencillamente no se pronuncian. ya. ¿No? Ellos respetan las NIF que los beneficia a ellos. Con el paso del tiempo, sí han estado cediendo un poco más en algunas cosas, pero para ellos la normativa tributaria es la que prima. Para la superintendencia de compañías lo que prima es las NIF. Ayer usted me contaba un caso interesante que me creó bastante curiosidad. Nosotros aquí hacemos de la parte contable, saltamos a la parte tributaria. Usted me comentaba que de lo tributario van a lo contable. Sí. ¿Cómo es ese proceso? O sea, ¿cómo lo manejan ustedes allá? Ya. Bueno, lo normal se decía que era de la parte contable financiera pasar a la parte tributaria, o sea, hacer la conciliación tributaria. Exactamente. Pero en las auditorías que he realizado, en las revisiones que he realizado en algunas empresas, me di cuenta que habían contadores que hacían lo contrario, porque hay que llevar una sola contabilidad, no dos. Ellos llevaban la contabilidad tributaria y la conciliación tributaria, en este caso vendría a ser la conciliación ANIF. Y haciendo las pruebas del caso, pues hubo que hacer pruebas. Ellos ya tenían su contabilidad tributaria y presentaban, aquí está la conciliación y aquí está el resultado de acuerdo a la normativa tributaria, aquí está el resultado a la normativa financiera, contable financiera. Entonces al comienzo, a ver, déjeme examinar esto, déjeme ver esto, ¿no? ¿Qué pasa? Y en las comprobaciones que se hicieron sale lo mismo. Es decir, que se podría hacer de una u otra manera. Lo que sería correcto es que si lo hacen de una manera, lo continúen así, ¿no? Pero sí, sale exactamente igual, numéricamente sale exactamente igual. O sea, usted puede presentar los estados financieros bajo la normativa NIF y bajo la normativa tributaria o al revés, que le sale el mismo resultado. Yo hago esa pregunta es porque me crea la curiosidad de las revelaciones, ¿no? Porque como las revelaciones son unas en contables, otras fiscales, así es. Entonces veo como el contraste ahí. Bueno, en Ecuador existen software especializados en auditoría. ¿Han manejado algún software especial? ¿El gobierno recomienda uno? ¿O es libre albedrío comprar el que uno necesite? ¿O seguimos con el método tradicional de papel de trabajo manuales? O sea, ¿cómo es el procedimiento hoy en día en cuanto a la tecnología en auditoría?
Ya, en auditoría, pues el gobierno no nos exige tener un programa de auditoría, se puede seguir normalmente trabajando con Excel, por ejemplo, ¿no? La herramienta de todos los contadores. Así es. Hay firmas de auditoría que cuentan con sus propios programas, generalmente son las transnacionales, las multinacionales, y aplican esos programas. Hay empresas nacionales o firmas de auditoría nacionales que tienen programas y se los aplica. Lo que le interesa realmente a la autoridad competente en este caso es que los papeles de trabajo se hayan cumplido, sean bien elaborados, estén bien soportados, cuál es el sistema que lleven, no tiene todavía mayor relevancia. Siempre y cuando pues cumpla con las NIAs, ¿no? Pues que los procesos de las NIAs como tal. Sí, es que es un tema que es bastante dispendioso. ¿Cómo llama la entidad recaudadora de impuestos allá en Ecuador? Acá es la DIAN, no sabemos, pero ¿cómo? El Servicio de Rentas Internas, SRI. SRI. Sí. Bueno, por ejemplo, ellos le obligan al auditor externo a hacer un informe tributario. Uy, cuéntenos, ¿cómo es el Entonces, informe tributario? cuando usted es contratado como auditor externo a una compañía, hace su auditoría normalmente de acuerdo a NIA, y adicionalmente pues tiene que informar al Servicio de Rentas Internas con un formato que está en su plataforma, que ellos lo van actualizando año a año, periodo a periodo, y el auditor tiene que encargarse pues de llenar ese formato, y no solamente llenarlo, sino que ir comprobando cómo se pagaron los impuestos, cuándo se pagaron los impuestos, los diferentes tipos de impuestos, impuesto a la renta, IVA, ICE, cualquier otro impuesto, las liquidaciones, etcétera, etcétera, todo lo que corresponde pues a lo que es la parte tributaria. Y es el responsable por ese informe. Inclusive ese informe lo presenta individualmente al informe de auditoría, que eso lo presenta la superintendencia correspondiente. La superintendencia también tiene el mismo poder que el ISR, me dijo, ¿cierto? Servicio de Rentas Internas, SRI. SRI, perdón. ¿También tiene la facultad de requerir auditorías internas o cuando lo crea necesario o bueno, como entidad estatal, pues, como sí, controladora? Pero ellos más van al aspecto societario. Societario. No, societario. Patrimonio. Patrimonio, exactamente, Okay. patrimonio. Ellos cuidan mucho el patrimonio de los accionistas, que esté bien administrada la empresa, y tienen facultades, inclusive para intervenir directamente a una empresa en caso de que consideren necesario, o en su defecto cuando el 25% del capital reunido solicite una intervención. Hay interventores que son propios empleados de la superintendencia, y la superintendencia también tiene interventores externos calificados. Entonces, dependiendo de la situación, puede ir un interventor de la propia superintendencia o va un interventor externo calificado por esa superintendencia a realizar por las intervenciones del caso. El trabajo del interventor viene a ser un trabajo más o menos parecido al del contralor. Tiene que controlar absolutamente toda la parte societaria, entra inclusive a grosso modo, ¿no? Entra, por ejemplo, en contratos de compra, de venta, cuestiones de personal, cuestiones administrativas, cuestiones financieras. Ya nombré el aspecto legal, societario sobre todo. Sí. Entonces, es una persona que tiene mucho poder y mucha incidencia dentro de la organización que está intervenida, porque inclusive las cuentas tienen que ser firmadas conjuntamente. El interventor y algún ejecutivo o ejecutivos de la empresa intervenida, ¿no? Hasta que la superintendencia levante esa intervención, o en su defecto el interventor también puede pedir o solicitar que esa empresa se liquide, ¿no? En ese caso, pues, toman mayor asunto las autoridades de la superintendencia de compañías, y hay mayores exámenes, mayores comprobaciones, etcétera, etcétera, para ver
cuál es la solución, porque ellos son los que la toman. Ese interventor, ¿qué tipo de profesional debe ser? ¿O es como un auditor también, no? Sería como un tipo de auditoría más fuerte, ¿no? ¿O cómo se vería eso? Más que nada yo lo veo como Contraloría. ¿Como una Contraloría? Contraloría, como una Contraloría, viene a ser como un Contralor financiero administrativo. El perfil de este profesional puede ser un contador público autorizado, puede ser un ingeniero en administración de empresas o empresarial o comercial, puede ser un economista de acuerdo a la ley, ¿no? Cualquiera de las tres profesiones puede tener. Hay variedad de profesión, interesante. Bueno, ¿cómo ha visto Ecuador todos estos cambios de estándares internacionales? ¿Cómo han visto en las demás firmas, competencias suyas, digámoslo así, cómo han visto la aplicación de las NIAs? O sea, ¿lo han visto con buenos ojos, con malos ojos, o más trabajo, o cómo lo han visto? O sea, ¿cuál ha sido la aceptación de ese estándar? Bueno, como en todas partes, pues siempre hay personas que están a favor y siempre que están en contra. Los cambios siempre son rechazados. Algunos, pues, lo vieron complicado, porque ahora hay que reaprender, ¿no? Entonces, las personas se acostumbran, pues, a lo mismo, ya tienen años de práctica, años de experiencia. Dicen inclusive algunos que con los ojos cerrados o dormidos ellos pueden hacer una auditoría porque ya conocen y saben todo, y les viene un cambio repentino, ¿no? Y un cambio fuerte. Cambio fuerte. Un cambio muy fuerte. Entonces tienen que volver a reaprender, volver a estudiar. Inclusive un colega y amigo muy acertadamente decía, mira, me decía un día, con el asunto NIF, con el asunto NIA, antes la profesión era una profesión laboriosa, ahora es una profesión laboriosa y adicionalmente estudiosa. Porque hay que mantenerse al día, hay que estar estudiando constantemente, hay que prepararse, ya sea autoprepararse, ir a cursos, seminarios, conferencias, que antes no se hacía mucho eso. Entonces ahora se está obligando indirectamente a las personas, a los profesionales, a mantenerse actualizados. Porque el que se queda, se queda. Se queda obsoleto y se queda con normas. Y puede morir profesionalmente. Y puede morir. Ese es el riesgo de esto, ¿no? No estar preparado ni capacitarse. Así es. Es un tema bastante interesante. Bueno, mi doctor Blum, doctor Barbour, perdón, que me gustó mucho el apellido Blum, por eso siempre me repito mucho Blum. Pues agradecido con su intervención. Igual el doctor Mármol es uno de los invitados especiales hoy en la Universidad Uniminuto para el segundo encuentro latinoamericano de estándares internacionales, que tenemos la conferencia internacional el día de hoy, de cual todos están invitados, y que contamos con su valiosa presencia, aportes, conocimiento, que vamos a compartir mucho más información sobre esos temas. Doctor Mármol, muy agradecido por su asistencia. Un gusto. Llegamos a un capítulo más de aprendenia.com. Esperamos tenerlos más adelante en otras ediciones. Muchas gracias.